Okay. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera y última videoconferencia de teoría general del proceso. Para empezar, quisiera hacerle una pregunta a una de ustedes de la semana pasada. Ahora sí le dieron lectura a la bibliografía. ¿Cuándo? Espérame tantito, ahorita que Ricardo Ibarra, si puede apagar su micrófono unos minutos. Ahí está, listo. Listo, maestra, ahora sí. Ya, gracias. Muchachos, buenas noches nuevamente, bienvenidos. Para empezar, Faride ahora sí dio lectura al libro, a la bibliografía. Sí. Sí, ahora para que me pueda entender. Bueno, para iniciar, muchachos, ¿alguna duda, alguna aclaración aquí al respecto de las dos primeras unidades o algún apartado de nuestro programa de teoría general del proceso, algo en especial? Yo, maestra, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bien, maestra. Adelante. En la segunda unidad, en la primera actividad que corresponde, viene donde realicemos un resumen sobre la unidad. Ajá. Entonces, al principio vienen algunos conceptos que son muy parecidos a los que vimos a la unidad. De hecho, pues casi todos son los que vimos en la primera unidad. Entonces, yo ahí me quedé, si va a ser sobre eso o si va a ser sobre las siguientes preguntas que vienen ahí, que viene, por ejemplo, ya... Ay, es que no tengo aquí a la mano ahorita la computadora, no estoy... No se preocupen, aquí tengo el programa, ¿no? Sí. Pues en la primera unidad pues son parecidos, pero son sucesivos y pues en la primera unidad refiere a lo que es el derecho sustantivo, como ya lo comentábamos, el derecho adjetivo, instrumental, el derecho, los conceptos y las características del derecho procesal, la teoría general del proceso preinicial, la parte especial del derecho procesal, como lo referíamos, ya ve que tiene una parte general y una parte especial. El derecho dispositivo y las diferentes disciplinas y a su vez, o sea, en cómo están clasificados, ya ven que se subdividen. El derecho procesal social y pues esas son, de ahí se emanan otras ramas, vienen siendo las ramas del derecho, se puede decir, las clasificaciones del derecho penal, donde entra derecho civil o familiar, en qué parte, ¿no? Eso es en cuanto a la primera unidad. Y la segunda unidad es en cuanto a, vaya, la jurisdicción, la competencia, en lo que hacíamos mención la ocasión pasada, la división y límites de la jurisdicción o competencia, los conceptos en sí, para que puedan entender y a qué se refieren estos, ¿no? Y pues vaya el concepto y naturaleza de la acción y excepción que le explicaba en la ocasión pasada, las condiciones y clasificación de la acción, conceptos y elementos de la función procesal del litigio, los medios de solución del litigio y sus características, ¿no? De manera el concepto, significado y naturaleza jurídica del proceso y los principios procesales. Eso es en cuanto a la segunda unidad, basados en eso. La tercera unidad, pues vaya, es todo relacionado, como le decíamos, es un proceso, ¿no? El juzgador, conceptos y clases, Poder Judicial de la Federación, que viene siendo, pues aquí entra en lo que es la división de poderes, porque no nos metimos muy a fondo, ¿no? La división de poderes, aquí pues prácticamente es el Poder Judicial de la Federación, los de los estados y los auxiliares de la Administración de Justicia, la clasificación o el concepto y función del Ministerio Público, hablando en teoría general del proceso y más que nada en derecho procesal. El acto procesal, clasificación y concepto, la prueba y la impugnación y los tipos de impugnación y lo que es sentencia en sí. Muy bien. Sí, me imagino que todos ya tuvieron acceso al libro. No sé, ¿alguien más que tenga una duda, una aclaración al respecto? Yo tengo, maestra, la duda, ¿hasta qué día tenemos para entregar todo este trabajo? Si no mal recuerdo, creo que es hasta el 15 de septiembre. Bueno, a mí me dieron, creo, si no mal recuerdo, como el 15 de septiembre yo para entregar calificaciones, pero habría que verlo con el licenciado Jaciel y el personal, no sé qué,
si habrá alguna prórroga, no sé. Y veo que muy poquitos han avanzado, pues ánimos muchachos, yo sé que es un poco pesado en cuanto al trabajo y el estudio, pero pues ya saben, como les he reiterado, que todo esfuerzo tiene recompensa, sacrificio no, y aparte pues el derecho pues es muy, muy bonito, una carrera y pues vaya a ser, y no por el hecho de que sea derecho, pero de igual manera yo creo que por algo lo hacen. Y pues adelante muchachos, cualquier duda ya saben, me he reiterado a la orden, cualquier duda que tenga, pero pues igual no hay mucho que buscarle porque ahí está la bibliografía y ahí nos viene toda la clasificación y todo lo que se le está pidiendo. Nada del otro mundo. ¿Alguien más? Jaciel quedó, ya quedó su duda. Sí, maestra, gracias. Okay. ¿Alguien más? Ok, muchachos, para iniciar, hacíamos alusión a lo que es el derecho procesal. Aquí vamos aquí en la tercera unidad, los sujetos y actos procesales. Como bien lo refería en la ocasión pasada, pues lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, pues son cosas distintas. De acuerdo a Carneluti, el proceso es la integración o las partes que integran un todo, ¿no? Que lo hacen todo un proceso. Y el procedimiento es la sucesión y son las partes que, las partes en cómo se llevan a cabo o vaya, es el ordenamiento, la sucesión de cómo se realiza en sí el proceso. Eso es lo que tienen que ver, el derecho y el proceso y el procedimiento, ¿no? Como ya lo refería, yo creo como en este caso Farideh la ocasión pasada no me entendía porque creo yo que no había dado bien la lectura, pero en sí es muy interesante y pues, y a veces sí nos exige un poco más de lectura para poder entender lo que es la teoría general del proceso, ¿no? Muy importante, es una parte fundamental lo que es el derecho para que puedan entender o puedan dispersarse en las diferentes áreas del derecho para poder ustedes caminar, se puede decir, ¿no? Me voy a realizar un poco en cuanto a la primera unidad, hacia grandes rasgos, de manera general para entender lo que es la teoría general del proceso. Decíamos que la teoría general del proceso están clasificados de manera general, lo voy a hacer para que ustedes puedan entenderlo. La teoría general del proceso están, como ya lo referíamos, son un conjunto de partes y a la vez cómo se llama, es el conjunto ordenado o cómo se realiza esos elementos para poder resolver un litigio. Y decíamos que un litigio es la controversia que hay entre dos o más partes, y a su vez, pues inicia con una acción que se puede, como lo referíamos, es la denuncia, la demanda, de acuerdo al área que hablemos del derecho. Denuncia o querella en la parte del derecho penal. Demanda, pues es en el área administrativo, civil o familiar, ¿no? Así a grandes rasgos en cuanto a ello para poder iniciar lo que es el litigio. Y decimos que para el litigio y la teoría general del proceso en cuanto a los sujetos y actos procesales, para ello pues vamos a ver lo que es la jurisdicción y la competencia. La competencia pues viene siendo a qué autoridad y el tipo de, la petición que nosotros hagamos ante qué autoridad, dependiendo de la violación del derecho o el bien jurídico tutelado que nos es violentado. Por ejemplo, decíamos el derecho penal, una violación a nuestro derecho que tiene que ver, que rige el derecho penal, pues lo vamos a interponer ante un ministerio público. Y a su vez, el Ministerio Público, estamos hablando ya de competencia y una jurisdicción. ¿A quién le corresponde? Y por el tipo de delito decíamos, porque un delito penal no lo vamos a, un delito, un delito, por ejemplo, decíamos el robo, no podemos hacerlo por la vía civil, ¿no? No es porque es un delito. Y ya estamos hablando de competencia y a su vez este delito pues se pone a disposición del juez, vaya de la jurisdicción y de la competencia, como decíamos, porque le compete a este juzgador
resolver el asunto o investigar y a su vez en su momento pues vaya a solucionar, dictar una sentencia previo a, pues, a un suceso que estoy refiriéndome lo que es el procedimiento, cómo llevar a cabo esos actos y esas partes en lo que tiene que ver con el derecho procesal o teoría general del proceso. Y de ahí entonces, para ello, la competencia están divididos o clasificados de acuerdo a la bibliografía proporcionada o Valle Favela, pues ustedes ya lo vieron, es en cuanto a la competencia, territorio, cuantía, grado, y eso tiene que ver en la cuantía, pues como lo refería, es el tipo de delito, pero de igual manera, hablando del derecho subjetivo y sustantivo adjetivo, estamos hablando de un código penal, y a su vez, cómo el Código Penal te establece los tipos de delitos, ¿no? Los delitos y, por ejemplo, lo que es el derecho o el homicidio, pues se establece en el derecho sustantivo, es un Código Penal, o que viene siendo el derecho sustantivo. El adjetivo viene siendo el procedimiento de cómo el juzgador va a resolver ese delito o ese asunto, ese caso. Y pues vaya, ahí ya pues ya nos estamos metiendo en cuanto a la cuantía. A la cuantía viene siendo el delito, la penalidad que se le va a dar a esa persona, ese viene siendo viene siendo la tipicidad, el grado, la cuantía, decíamos, en materia penal, son la penalidad, los años, por ejemplo, los años que se le va a dar a esa persona por ejemplo, en la privación de la libertad, es decir, como se dice comúnmente, el meterlo a la cárcel o que va a estar privado de la libertad, en materia, así en lo jurídico. Y por otro lado, por ejemplo, en materia civil, vaya siendo que es una sanción pecuniaria, por ejemplo, la reparación del daño o dependiendo del delito que se trate, ¿no? Del delito que se trate en materia civil es en cuanto a la reparación del daño, es decir, la sanción pecuniaria, como se dice, ¿no? Y pues en materia penal también opera en la reparación del daño. Por ejemplo, en las reformas de materia de derechos humanos o las modificaciones que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como decíamos, lo que es los principios que rige el derecho penal o el sistema acusatorio, pues tiene que estar sometida tiene que obedecer a los principios que señala la Constitución, por ejemplo, los principios de igualdad, el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de contradicción, de concentración, de inmediatez. Todos esos elementos, tiene que cumplirse en un proceso. Me voy a quedar específicamente en penal para no confundirnos. En ese sentido, entonces, la autoridad jurisdiccional va a resolver en ese caso. Estamos hablando aquí entonces lo que es el derecho subjetivo y sustantivo, y a su vez estamos ya integrando lo que son los actos procesales. Los actos procesales decíamos que es la demanda, la querella, la denuncia, la querella, ¿no? Denuncia, querella, y por otro lado estamos hablando pues ya la clasificación aquí en cuanto ya tiene que ver en cuanto a la clasificación en cuanto al derecho procesal, que ya decíamos en dónde viene subdividido o clasificado, por ejemplo, el derecho penal, ¿no? Y pues en cuanto al derecho, pues en las diferentes áreas del derecho constitucional es distinto el proceso legislativo, ¿no? Cuando se elaboran las leyes o cómo se derogan o se abrogan o cómo se hacen las nuevas leyes, como bien decíamos que la Constitución ha tenido reformas en eso a grandes rasgos. Y en cuanto, pues igual, estamos refiriendo ya a la jurisdicción y la competencia. Y por ejemplo aquí, estamos hablando de los actos procesales, pues a petición, la clasificación de los actos procesales ya viene clasificado viene siendo las acciones que realizan las partes que integran un acto procesal. Por ejemplo, pues vaya las partes, el actor, el acusado, o es decir, el actor o la víctima
el inculpado en este caso, y los actos procesales vienen siendo de las partes. Por ejemplo, aquí los actos procesales, de acuerdo a Ovalle Favela, vienen siendo los actos procesales de petición, el proceso que estamos hablando a su vez son el proceso que lleva, cómo realizan a la vez el acto procesal, la petición, una denuncia o una querella, pues estás llevando un acto procesal de petición porque la estás pidiendo o la estás solicitando. Es un acto procesal, pero a su vez estás cumpliendo o se está cumpliendo están interviniendo los sujetos, pero a la vez estás cumpliendo con los actos, es decir, que son sucesivos, y pues vaya, eso ya se está cumpliendo el procedimiento. El procedimiento pues es en la forma que lo vas a realizar, y es la sucesión y es el orden que se está llevando un acto para poder cumplir el procedimiento, para llegar al final, vaya, con una sentencia, ¿no? Que viene siendo. De igual manera, pues obviamente que con la petición o la denuncia o la querella decíamos la petición, pero para ello también tiene que cumplir, así como el juzgador, cumplir con ciertos requisitos, y las partes obviamente, estamos hablando aquí, después de la petición, viene la prueba, el acto de prueba o el momento en que se presentan las pruebas, por ejemplo, así a grandes rasgos, las pruebas o los alegatos entre las partes, así como quien ofrece, el Ministerio Público, las partes, y obviamente que la parte acusada o inculpado, obviamente a través de sus representantes, su representante legal, su abogado o el asesor jurídico, que viene siendo uno de los intervinientes o uno de los sujetos procesales, por ejemplo, en derecho penal. Aquí pues estamos hablando del Ministerio Público, el asesor jurídico, ahorita actualmente eso en cuanto a las reformas. Entonces ya se está integrando lo que es un acto procesal, o lo que es el derecho procesal, o lo que es un proceso, y a su vez lo que son los actos. Y de igual manera, como decíamos, está la fase de pruebas, de alegatos, y de igual manera, cuando las partes no se sienten conformes o consideran que no ha sido conforme a derecho, obviamente, como decíamos, de igual manera, pues viene el momento en la etapa de impugnación. La impugnación viene siendo la contradicción o la refutación de los hechos en la parte quien dice que tener la razón, y o la otra parte que no. Obviamente cada una de las partes, así como la víctima, así como la víctima y el imputado tienen sus derechos, ¿no? Y estos reconocidos en el artículo 20 constitucional, y a su vez pues también en el derecho, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales, Código Penal. De ahí se cumplen ese apartado, ¿no? Y de ahí pues estamos hablando actos procesal, y a su vez se está cumpliendo lo que decíamos, la competencia y la jurisdicción. Es decir, un delito que es cometido en este municipio o en ese estado, obviamente no lo va a resolver un juzgador de otro estado o a que no le corresponde. Y estábamos hablando las partes que componen la competencia, que estábamos hablando de territorio, jurisdicción, y pues vaya, al tratarse de eso, y así en cuanto a la cuantía y al grado, viene siendo el grado o instancia que ustedes han oído hablar. Por ejemplo, se interpone, el proceso sigue, ¿no? Pues que llegó con el juez de primera instancia. Instancia, es decir, instancia, el primer juez, con la autoridad primero que debe de ser. Pero si ya recurres a un medio de impugnación, por ejemplo, una apelación, un recurso, entonces ya pasas a una segunda instancia, ¿no? Eso se refiere en cuanto a eso. Esa es la composición que tiene que ver con la competencia y la jurisdicción, ¿no? En cuanto a ello, la jurisdicción, competencia, para poder entender cómo se desarrolla un asunto o un acto procesal, como bien lo referíamos. Y pues obviamente ahí ya se está en el camino, se puede decir, se está litigando, se litiga, pero de igual manera, como decíamos, los medios de impugnación, pero también hablamos de medios de solución de litigios, como ya lo referíamos, que pues por ejemplo la conciliación, la mediación, si lo han oído hablar, supongo ya como lo escuché el licenciado Jaciel, pues van a llevar la materia de solución, algo sin medios alternativos, que es algo similar, ¿no? Es algo parecido, es algo que tiene que ver con eso, dependiendo de la materia. Y pues en cuanto a las reformas constitucionales, estamos hablando, pues esto ahorita en materia penal también hay
hay medios alternativos, se puede decir, para que un asunto no tenga que llegar hasta juicio o hasta una sentencia. Ya en su momento ustedes cuando lleven derecho penal, derecho procesal penal, van a tener conocimiento de ellos. Pues a grandes rasgos, como les comentaba en la ocasión pasada, en derecho penal, para no llegar hasta un juicio, hasta una sentencia, igual es parecido en las otras materias. Y dependiendo de acuerdo al Código Penal, al Código Procesal, al Código de Procedimientos Penales, señalan qué tipos de delitos si entran para no llegar o para mediar, se puede decir. Ciertos delitos sí entran y ciertos delitos no. Es decir, ya de los delitos se puede decir más graves no entran para mediarse, ¿no? Que no son susceptibles para mediarse. Y pues en otros sí, y siempre y cuando la mayoría, pues es que se repare el daño o que se cubra el monto de reparación del daño, dependiendo del delito. Y pues aquí lo que es en cuanto a las generalidades del derecho procesal, estamos hablando de esos medios alternativos, el proceso que decíamos, el proceso es la composición de las partes y de los sucesos, y para poder del proceso de los sujetos y actos, todo lo que se tiene que ver dentro del proceso de un asunto procesal, ¿no? Y pues el procedimiento ya lo referí también, y los principios procesales. Los principios procesales vienen siendo, se puede decir, bueno, como su nombre lo dice, los principios, y a su vez vienen siendo como los requisitos que se tienen que cumplir para que se puedan tener un resultado satisfactorio, ¿no? En cuanto a un asunto, llámese de las áreas que se quieran, ¿no? Se puede, ustedes quisieran o lo entiendan. Pues vaya, decíamos, los principios procesales, derechos, por ejemplo, constitucionales, y ya de acuerdo a las áreas penal, civil o mercantil, que por lo regular decíamos el derecho procesal, por ejemplo, la inmediatez, significa que pues vaya, pues antes los asuntos demoraban mucho, por años, por ejemplo. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, en este caso, uno de los más comunes, por ejemplo, los asuntos laborales, que tardan años o hasta la fecha todavía. Y pues en otras áreas también, en meses, años, pero pues en cuanto a las reformas se supone que es lo que se busca, por ejemplo, que el sistema es oral, que tiene que ser oral, que tiene que ser en una sola audiencia, si es posible resolver, o una sucesión en 2, 3 días, dependiendo, o en menos, no por mucho tiempo, sino por meses, que se resuelvan los asuntos, de acuerdo a que se tienen que cumplir los principios procesales. Por ejemplo, la inmediatez, pero también la contradicción, es decir, que por el hecho de que un actor haya actuado de acuerdo a lo que la ley le establece, es decir, que una persona se le agravió un bien jurídico, pues obviamente que la ley le faculta vaya a interponer o hacer uso de esos derechos, pero de igual manera la contraparte tiene estos derechos también, es decir, eso que para refutarle o para no darle la razón o demostrar todo lo contrario. Entre esos principios procesales que nos mencionan lo que es el autor en derecho, en teoría general del proceso, hay otros más de manera general, por ejemplo, pues nadie puede ser señalado culpable, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. En materia penal, por ejemplo, nadie puede ser juzgado 2 veces, si ustedes lo han escuchado. El principio de igualdad entre las partes, igualdad procesal como víctima y pues imputado, acusado. Entre esos principios también están, por ejemplo, el debido proceso, es decir, la autoridad jurisdiccional o las partes o las autoridades están obligados a cumplir ciertos requisitos. No sé si han escuchado también o que pasa en los casos, por ejemplo, que es muy evidente, entre comillas, que una persona, por ejemplo, en delincuencia organizada o en esos asuntos muy, muy sonados, como le decimos comúnmente, ¿no?
de que una persona se dedicaba a esto y pues es de todos o es de bien sabidos, ¿no? Que sí realizaba ciertas actividades ilícitas. Sin embargo, a los pocos días o meses, pues salen en libertad. Salen en libertad o de igual manera un delito, por ejemplo, de violación, de secuestro, y pues a los meses, pues no, pues que se amparó o de igual manera, no, pues es que no se demostró, no se cumplieron con esas formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, por un error a veces de las autoridades, o por ejemplo cuando hay tortura, ¿no? Cuando se dice que hay tortura, que la persona imputada o acusada no puede ser, no le pueden violentar esos derechos, es decir, que bajo tortura lo obligaron a declarar, entonces ya están obligándolo, ya están violando un derecho y a su vez un principio, ¿no? Un principio constitucional y a su vez un derecho procesal que viene siendo el debido proceso entre ellos. Otros principios de el oral, pues que tienen que manifestar en su momento, y así como las partes, así como los defensores o así como el Ministerio Público en el mismo momento de la audiencia ante el juez pueden manifestar cualquier acción que quieran, ¿no? O alguna inconformidad, que viene siendo en esos, el manifestar o el acto que están haciendo es un acto procesal, y competencia, ya estamos hablando del juzgador, y las partes, sujetos procesales que vienen siendo las partes en una audiencia o en tribunal, están el Ministerio Público, las partes, el juez, los testigos, estamos ya en ese sentido, y pues entre ellos vienen siendo las acciones de las partes, pero de igual manera las acciones que tienen que ver de parte del juzgador. Por ejemplo, en las audiencias pues ya viene siendo la intervención de un juzgador y viene siendo un acto procesal. De igual manera, los actos de impugnación, es decir, todo lo que ya lo que realiza el juez, son los actos procesales. Por ejemplo, las comunicaciones de una autoridad a otra, por ejemplo, un juez al solicitar un exhorto, por ejemplo, un exhorto a otra autoridad de un estado o de otro municipio, por así decirlo, y pues viene siendo un acto procesal, o la comunicación entre ellos, ¿no? De igual manera, aquí señala entre las partes o de los terceros interesados, es decir, en un asunto, no precisamente entre las partes o un acto particular, porque si ustedes vieron, no sé si dieron lectura a este libro, nos habla de las acciones, pero también nos hablan de acción, hace una clasificación, ¿no? De 3 tipos. Por ejemplo, Valle Favela señala en su bibliografía acción particular, acción pública y acción general. No sé si lo vieron todo eso. Pues particular obviamente es de las partes públicas cuando se tratan de autoridades, y lo otro pues es de manera general. No sé si lo vieron por ahí. Y de igual manera, de ahí pues estamos hablando, por ejemplo, cuando intervienen, por ejemplo, más en los asuntos administrativos o civiles, que hay personas que no precisamente que son afectados directamente en una acción, ¿no? O de un caso. Hay terceras personas que también tienen que ver en el acto procesal. Por ejemplo, en el derecho administrativo también hay terceros, o terceros interesados se le denomina, ¿no? Entonces es un sujeto procesal también. De igual manera, el acto procesal que realiza el juez al resolver los actos, por ejemplo, en la etapa de pruebas, los actos de pruebas, de alegatos, de impugnación, esos son actos que tienen que ver todo, es un conjunto de todo, ¿no? De las acciones, de los sujetos, de las partes que intervienen en el proceso, pero de igual manera, como hablábamos del territorio, que es el espacio, el modo, el tiempo y lugar de cómo se realiza, dónde se realiza el delito o un hecho, cómo se resuelve, quién lo resuelve, cuándo se resuelve. Eso es lo que tiene que ver en cuanto al derecho ante la teoría general del proceso. Pues aquí a grandes rasgos, en la tercera unidad hablamos del juzgador, los conceptos y clases que decíamos, jueces de primera instancia, de segunda instancia, ya dependiendo, ¿no? En cuanto a la jerarquía.
decíamos del Poder Judicial de la Federación, que hablamos en sí que tiene que ver con la división de poderes. Estamos hablando aquí en lo que es el Poder Judicial el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, obviamente. Y pues aquí ya las autoridades subalternas o que ya devienen de la jerarquía, desde arriba hacia abajo, ¿no? Y pues hablamos aquí del acto procesal, ya lo referí, y la prueba y la impugnación. La prueba, pues sí, a grosso modo, a grandes rasgos, pues viene siendo todos los hechos que el mismo juzgador los prueba, los confirma después de una serie o un suceso, ¿no? Que decíamos que es el procedimiento que se llevó a cabo, y es cuando ya él, de acuerdo, ya una vez dirimido eso, ¿no? En la controversia o en las audiencias que han sido, se supone, sucesos que se ha sido resuelto a través de los principios procesales que referíamos, pues es cuando el juzgador ya da una resolución que viene siendo una sentencia firme, es decir, una sentencia firme que ya se agotaron todos los medios que se hicieron valer, medios habidos habidos, o que la misma ley le faculta a las partes, que ya se agotaron todo eso y nada que hacer, y entonces ya queda una sentencia firme, o como se denomina la de cosa juzgada, ¿no? Es lo que refiere, es lo que tiene que ver con nuestra materia.